Hola amigos y bienvenidos a otro mito de la antigua Grecia, en este caso el mito de Sísifo, que es un mito relativamente conocido. Sísifo fue, según algunos, el fundador y primer rey de Éfira, que era una región que más tarde sería conocida como Corinto. Recordemos que vimos en el mito de Edipo, que Edipo había nacido en Tebas, pero su padre había intentado quitarle la vida por la profecía y lo había dejado abandonado sobre una roca, y después pasó el rey de Corinto y lo adoptó como hijo, ¿no? Así que Edipo vivió en Corinto creyendo que sus padres eran los reyes de Corinto. Así que bueno, Sísifo fue, según algunos, el fundador de Corinto, que era esta ciudad donde vivió Edipo, ¿no? Algunos dicen que él no fue el fundador de Éfira, sino que él había sido Medea. Medea era la mujer, la princesa que ayuda a Jasón y a los argonautas a encontrar el vellocinio de oro en la historia de Jasón. Después se casa con Jasón y después lo mata, pero eso lo vamos a ver cuando hagamos el mito de Jasón. Pero bueno, sea lo que fuera, Sísifo, ya fuera el fundador o no, termina siendo el rey de Éfira, que termina después sería Corinto, ¿no? Y tenía fama de ser muy astuto y despiadado, Sísifo, ¿no? Se decía que una de sus costumbres era cuando aparecían viajeros, es decir, los griegos estaban obligados a los viajeros a ser hospitalarios, ¿no? Y a brindarles refugio y comida, pero Sísifo los mataba para robarles sus posesiones, ¿no? Lo cual era una ofensa esto es muy interesante, era una ofensa sobre todo a Zeus, quien era el protector de los viajeros, ¿no? Y que Zeus fuera el protector de los viajeros tiene mucho que ver con la lógica digamos, si pensamos en Zeus es Júpiter, ¿no? Para los romanos. Y Júpiter como planeta en astrología es el planeta que tiene que ver con expandirse, con ir más allá, con los viajes largos. El que rige Sagitario, que tiene que ver con la exploración, con los viajes largos, con ir más allá de lo conocido, ¿no? Entonces, Zeus obviamente quería que los humanos se aventuraran más allá de sus aldeas y de sus zonas de confort y de su mundo conocido. Entonces había dado de alguna manera esta orden de que a los viajeros había que protegerlos y ser hospitalario con ellos y darles de comer y cuidarlos, porque él quería que de alguna manera los humanos exploraran el mundo, ¿no? Entonces, cuando Sísifo atacaba a los viajeros, eso, digamos, enfurecía, digamos, particularmente a Zeus, porque él era el protector de los viajeros y de los viajes largos, ¿no? Júpiter. Zeus estaba enojado además con Sísifo por otras razones. Una de las razones era que en un momento Zeus había raptado a Egina, que era una ninfa que era hija del dios fluvial Asopo, ¿no? Y el Asopo estaba buscando a su hija y a quien la había raptado, y Sísifo fue el chismoso que le fue con el cuento, a decir, fue Zeus el que raptó a tu hija, ¿no? Pero también la astucia de Sísifo tenía que ver con que él había burlado a la muerte 2 veces, ¿no? Obviamente los humanos no podían burlar a la muerte. La historia, es decir, la primera vez que él burla a la muerte tiene que ver con que lo va a buscar Tánatos, ¿no? Que era una de las deidades de la muerte. En otras historias es Hades, ¿no? Recordemos que Hades era el hermano de Zeus que regía el inframundo y que raptó a Perséfone. Lo vimos en el primer video de esta serie de mitos, ¿no? En un momento Sísifo está en el inframundo con Tánatos y ve que en unas rocas hay unas cadenas. Entonces le dice, ¿para qué son esas cadenas? Dice, bueno, son para castigar a los que se quieren escapar. Entonces Sísifo le dice a Tánatos, mostrarme cómo funcionan. Y entonces al final obviamente Sísifo termina encadenando a Tánatos a las rocas, ¿no?
Y ocurre algo muy interesante, que es que al estar Tánatos, que básicamente es la muerte, o un psicopompo, ¿no? Los psicopompos eran los que iban a buscar a las almas de los que morían al mundo de los vivos y los llevaban al mundo de los muertos. También Hermes tenía esa función, lo que sería Mercurio para los romanos. Recuerden que en varias historias es Hermes el que va a buscar las almas de los muertos, perdón. Bueno, como Tánatos estaba encadenado en el Hades, en el inframundo, los humanos dejaron de morir, ¿no? Entonces no hubo muerte en el mundo, y lo cual por un lado fue bueno, pero por otro lado era malo porque había personas que estaban muy enfermas, que estaban sufriendo dolores y no terminaban de morir, ¿no? Y el que resuelve la cuestión es el dios Ares, ¿no? Que Ares era el Marte de los griegos, y obviamente era Ares. A ver, hay una cuestión muy interesante con Ares que lo vamos a tratar, supongo, en otro video. Porque para los griegos Ares era un impulso violento desatado, es decir, no era para los romanos. El Marte de los romanos era mucho más noble, tenía que ver con valores nobles, era la guerra, pero tenía que ver con la valentía, de alguna manera con arriesgar la propia vida, la propia integridad por la patria, por los demás, ¿no? Pero Ares era el impulso violento, ¿no? Violaba, se dedicaba a violar mujeres, ¿no? Es decir, golpeaba a todo el mundo, es decir, le gustaba, era un pendenciero, le gustaba pelear, ¿no? Entonces Ares estaba peleando en las batallas y la gente que él, digamos, pasaba por la espada no moría, ¿no? Entonces, en un momento Ares dice, ¿qué pasa? ¿Hay algo malo con esto? Y empieza a averiguar y baja al inframundo y encuentra que Tánatos está encadenado a una roca, y lo libera, y ahí la muerte vuelve al mundo. Después, cuando a Sísifo le llega, la segunda vez que burla la muerte, a Sísifo le llega la hora de morir, y bueno, como ya mencionamos en el mito de Antígona, es decir, para los griegos eran muy importantes los ritos funerarios, ¿no? Porque si no creían que las almas no entraban propiamente al inframundo y se quedaban vagando, ¿no? Entonces él le ordena a su esposa que lo arroje al mar y que no haga ningún sacrificio ni ningún rito funerario, ¿no? La esposa obviamente no, al principio se resiste, pero le dice que tiene un plan, ¿no? La esposa se llamaba Anticlea, la esposa de Sísifo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando su alma llega al inframundo, Hades y Perséfone, que son los reyes del inframundo, ven que en algunas, como todos los mitos tienen muchas versiones, en una de las versiones es Hades, en otras las versiones son Hades y Perséfone, en otra es Perséfone sola, ¿no? Cuando ve que Sísifo estaba allí, pero que los humanos no habían cumplido con los ritos funerarios básicos, no lo habían enterrado, no habían hecho los sacrificios que había que hacer. El Sísifo dice, esto es culpa de mi mujer es muy descuidada, permitime regresar una vez más a la tierra y castigar a mi mujer por el olvido que tuvo, ¿no? O por portarse tan mal y despreciar a los dioses y a mi muerte. Entonces a Perséfone, depende de quién sea en el mito, a Perséfone o a Hades o a los dos le parece bien y permiten que Sísifo suba, regrese al mundo de los vivos. Es decir, la idea era que él iba a retar a la mujer y ordenarle que hiciera los ritos funerarios necesarios, y iba a regresar al inframundo de inmediato. Pero una vez que está en el mundo de los vivos dice, bueno, venime a buscar, yo sigo viviendo acá. Y siguió viviendo unos cuantos años más. Cuando Perséfone y Hades se dieron cuenta de que Sísifo no iba a volver por su propia voluntad, ordenaron a Tánatos que fuera a buscarlo. Pero Tánatos dijo, no, ese es el tipo que me ató a una roca y yo no quiero, así que no quiero saber nada más que él, porque es un tipo muy astuto, ¿no? Entonces, bueno, finalmente Sísifo muere, y Zeus, particularmente, los dioses en general, pero Zeus particularmente, que lo detestaba, le dan un castigo muy peculiar.
Su castigo fue que, bueno, en el Tártaro, en la Tierra de los Muertos, en el inframundo había una colina muy empinada que daba un precipicio. Entonces los dioses condenaron a Sísifo a empujar una roca muy pesada, ladera arriba, digamos, hacia el precipicio bueno, para arrojarla por el barranco. Pero cuando la roca estaba a punto de llegar al precipicio, la roca nunca caía en el precipicio y se zafaba de las manos de Sísifo y volvía para atrás al punto de partida, por lo cual Sísifo tenía que bajar la ladera y volver a empujar la roca para arriba, ¿no? Este es un mito bastante conocido porque, bueno, hay varias pinturas famosas del Renacimiento, de la Antigüedad, de Sísifo empujando la roca, ¿no? Ya había descripciones de Sísifo empujando la roca en las ánforas griegas, ¿no? Y en bueno, cuadros griegos, tapices y ese tipo de cosas que nos quedaron de los griegos, ¿no? Este era un motivo bastante interesante. Así que bueno, este es el mito de Sísifo. Sísifo fue castigado por Zeus a empujar por siempre una roca por encima de la ladera. Obviamente cada vez que Sísifo estaba llegando al precipicio con la roca decía: esta vez sí, la roca, esto me va a salir bien, esta vez sí que la cosa va a funcionar, ahora sí voy a poder arrojar la roca por el precipicio. Y una y otra vez invariablemente la roca no caía en el precipicio y volvía para atrás y caía por la ladera, y Sísifo tenía que bajar y comenzar a empujarla de vuelta, ¿no? Este castigo era un castigo por digamos, yo mencioné varias veces que para los griegos el peor atributo que tenían los humanos, o el peor pecado que podían tener los humanos, era el ubris o la ubris, que era creer que eran superiores a los dioses, ¿no? La soberbia de creer que estaban a la altura de los dioses o que podían engañar a los dioses, ¿no? Y este era el castigo digamos, el pecado, por decir así, que había cometido Sísifo, por el cual debía ser castigado, por intentar burlar la muerte, ¿no? Y por intentar, bueno, además de, bueno, a ver, hay varias versiones de por qué Sísifo es castigado. Una es porque intentó castigar, burlar a la muerte; otra que se lo castigaba por haber asesinado viajeros en contra de la voluntad de Zeus, que exigía hospitalidad. Pero sea lo que fuera, bueno, no había cumplido los designios de los dioses. Así que bueno, hasta acá el mito de Sísifo. ¿Qué significa el mito de Sísifo? Bueno, de este mito proviene la expresión que algo es el trabajo de Sísifo, ¿no? O algo es sisifeano, o sisifean es en inglés. Que bueno, tiene que ver con un trabajo repetitivo, absurdo, que no tiene ningún punto, ¿no? Es como si hacer un pozo y después taparlo, algo por el estilo, ¿no? O alguien que está ocupado de hacer algo, que lo mandan a hacer algo que no tiene ninguna utilidad práctica, ¿no? Que es repetitivo y cansador. Bueno, esta expresión se usa mucho en la literatura, ¿no? Pero más allá de la expresión del trabajo de Sísifo, hay varias interpretaciones de este mito. La primera interpretación que yo conocí viene de la psicología, viene de un tipo de psicología que es lo que se llamaba, que es una psicología que se había puesto en boga en los años 60 y 70, yo la conocí después, que era la psicología transaccional, que se usa mucho en las terapias de grupo, es una psicología que divide la psique en tres partes, que son el padre, el niño y el adulto. Entonces dice: mi padre me ordenó tal cosa, mi adulto tal cosa, pero mi niño quiere tal cosa, ¿no? Es interesante. Y bueno, esta tipo de análisis, el análisis transaccional, tenía unos libros que eran muy conocidos en los años 70 y 80, que uno que se llamaba I'm okay, you're okay, se llamaba en inglés, que era yo estoy bien, tú estás bien, y que no recuerdo realmente el autor. Y bueno, ahí ponían la idea del trabajo de Sísifo como lo que de alguna manera en psicoanálisis se llama la compulsión a la repetición, que vendría a ser una especie de compulsión inconsciente al fracaso. Es decir, una persona se mete en una empresa, digamos, sea lo que sea, algo amoroso, algo, digamos, que tiene que ver con el trabajo, algo que tenga que ver con algo,
y dice, esta vez me va a salir bien, le sale mal, la vuelve a intentar y le sale mal, y me vuelve a intentar y le sale mal, ¿no? Y esto lo podemos ver en todo tipo de comportamientos humanos, ¿no? Y lo podemos ver en los adictos, ¿no? Que dicen, bueno, digamos, voy a dejar la droga, voy a dejar el alcohol, lo que sea, y se vuelven a meter después en la droga y el alcohol, o voy a, qué sé yo, las personas, muchas veces las mujeres que tienen, se meten en relaciones tóxicas y dicen, no, esta vez voy a qué sé yo, a buscarme un hombre que sea bueno y comprensivo, y se van, digamos, y buscan otro hombre que las maltrata, ¿no? Hombre o mujer o lo que sea, o pareja que las maltrata, o que los maltrata, es decir, lo mismo con los hombres. O gente que, qué sé yo, que se casa, que tiene esa gente que tiene varios casamientos o esas bodas y dice, esta vez me va a salir bien, y a los 2 años ya está peleado y se está divorciando de vuelta, ¿no? Esa es un poco la compulsión a la repetición que tiene que ver con el trabajo de Sísifo. Es decir, el trabajo de Sísifo, si representa algo, representa esos puntos ciegos que hay de alguna manera en nuestra psique, donde creemos que vamos a dominar un hecho por el mero hecho de la voluntad, pero hay un mecanismo inconsciente que nos impide, digamos, cumplir nuestra voluntad, y todo vuelve al principio como la rueda de Sísifo, la roca de Sísifo que se cae y vuelve al comienzo, ¿no? Esta es una de las interpretaciones, ¿no? Por lo menos esta rama psicológica, yo conocí el mito leyendo estos libros de psicología cuando era muy joven. Pero bueno, hay otras interpretaciones del mito de Sísifo. Quizás el que más haya escrito sobre el mito de Sísifo haya sido el escritor Albert Camus, ¿no? Que era francés, que era, bueno, de los años, un poco de los años 30 y 40, que bueno, fue premio Nobel de Literatura. Él era, de alguna manera, podría decirse, un gran pesimista, era existencialista, podría decir, y era una de esas personas de mitad del siglo XX que postulaban que la vida no tenía sentido, y que, es decir, al haber de alguna manera caído la cosmovisión espiritual del cristianismo, es decir, no sé, digamos, surgieron todas estas ideas de decir, bueno, ahora nos encontramos en un mundo que no tiene significado, que no hay espiritualidad, que el mundo es absurdo. Entonces, por lo tanto, en medio de de lo absurdo que es el mundo, Albert Camus decía que bueno, que la vida de los hombres era como el trabajo de Sísifo, intentaban llegar a un lugar y cumplir metas que después no se cumplían nunca y tenían que empezar de nuevo, ¿no? También en algún punto esto, muchos otros dicen que Sísifo tiene que ver con las aspiraciones humanas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la aspiración a la sabiduría. Los seres humanos pretendemos hallar las verdades últimas del universo. Esta es la función de los jupiterianos, de los sagitarianos, ¿no? Pero bueno, nunca podemos, siempre que creemos haber encontrado la verdad y que estamos seguros de dónde estamos, siempre ocurre algo uraniano, podría decir, que nos saca un poco nos pone patas para arriba la vida y volvemos al punto de partida, ¿no? Y nos damos cuenta que en realidad no sabemos nada, o que hay muchos aspectos del mundo que tenemos que considerar, y empezar. Entonces la rueda vuelve al punto de partida, y la rueda no, la tengo en la rueda. La roca vuelve al punto de partida y tenemos que volver a empujar la roca colina arriba de nuevo. Para otros el trabajo de Sísifo tiene que ver con el poder, ¿no? Bueno, esas personas que buscan poder y poder y poder y poder, digamos, los políticos o lo que sea, o los millonarios, la gente que busca poder a través del dinero, porque eso siempre se frustra, ¿no? Es decir, nunca es decir, nunca podemos tener el suficiente poder o el poder último, ¿no? Es decir, siempre en algún momento la roca va a volver al punto de partida, vamos a caer. También, bueno, en algún punto se podría decir que la roca de Sísifo es un símbolo de todas las cosas que podemos lograr los humanos en la Tierra. Si los humanos en esta Tierra no podemos lograr logros absolutos, son siempre logros relativos, ¿no? Nuestra vida en la Tierra es relativamente corta y podemos hacer ciertas cosas y más o menos, ¿no? Entonces, cuando creemos que vamos a lograr algo muy, muy, muy grande, después ese algo no es tan grande y después la roca vuelve para atrás y tenemos que volver a empezar de nuevo.
En algún punto alguien podría decir que esto tiene que ver con el karma, ¿no? Es decir, también es decir, las nuevas interpretaciones tienen que ver un poco con el karma y algunos dicen que la reencarnación, ¿no? Es decir, cada vez que encarnamos y no logramos, digamos, cumplir el propósito de iluminación, es como que la rueda vuelve para atrás y tenemos que volver a emprender una nueva vida, ¿no? Para ver si podemos iluminarnos y fracasar en todas las vidas, vida tras vida, para no lograr la iluminación. Así que bueno, este es un mito que tiene un abanico de interpretaciones muy rico, podríamos decir, ¿no? Uno de los que estaba más fascinado por el mito de Sísifo era el escritor Franz Kafka, ¿no? Que decía que justamente la experiencia de Sísifo empujando la roca, intentando arrojar la roca por el precipicio y teniendo que volver siempre al punto de partida, era básicamente kafkiana, ¿no? Recuerden que los cuentos y las novelas de Kafka, un poco los personajes se encuentran con situaciones totalmente absurdas que no tienen ningún sentido y no pueden encontrar un poco el sentido de lo que está pasando, ¿no? Así que bueno, como decía, es un mito muy rico que tiene un gran abanico de interpretaciones y bueno, está presente en nuestra cultura, digamos, desde el tiempo de los griegos, ¿no? Ya, como decía, lo mencionan muchos escritores en literatura, hay muchos cuadros acerca del mito de Sísifo. Así que bueno, amigos, este fue el mito de Sísifo. Bueno, si les gustó, como siempre, les pido que me den un me gusta, un like, y que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.